Buenas noches. En este momento nos encontramos con el compañero Hernán Mauricio Costa en el curso Construcción de Subjetividades del grupo 291. Este grupo está conformado por Juan Carlos Abril, Luzmila Bernal, Esperanza Ciacho, Hernán Mauricio y quienes habla, Zulier Nojica. Los demás compañeros, Juan Carlos, Esperanza, no pudieron comunicarse debido a que existe una mala comunicación, y la compañera Luzmila Bernal envió un audio con su aporte. Bueno, en este video prácticamente vamos a conceptuar con el compañero Hernán sobre la importancia de la comunicación o el uso del lenguaje en la construcción del sujeto, según unos autores. Buenas noches, compañero Hernán, ¿le escucho? Hola, sí, buenas noches. Sí, la idea es que vamos a compartir, como se nos solicita en la guía, digamos, la incidencia del lenguaje y los actores principales en la formación de la subjetividad. Sí, sí, compañero. Entonces, bueno, a ver, yo diría que no todas las lecturas son tan de fácil aplicación, pero a partir de, por ejemplo, la mayoría de nosotros tenemos pues un crecimiento dentro de familias más o menos regularmente conformadas por papá y mamá y hermanos, y Vygotsky habla de la zona proximal, de la importancia de esa zona. Dentro de esa zona proximal, que es la familia, pues obviamente ocurre un lenguaje. Ese lenguaje pues es el primero que nos llega, y ese es un lenguaje que nos produce confianza y pues creo que va siendo benéfico mirando hacia el futuro. Entonces, pues digamos que no ocurre tanto el lenguaje de dolor o el lenguaje de violencia. Pues al menos creo que en la formación de un niño hay cosas que priman sobre otras, ¿no? Si el ambiente Sí. no es tan pesado, pues simplemente los niños, pues digo yo, voy a decir, hablar como niño en ese momento, uno olvida los regaños, uno olvida las caídas, pero quizás lo que más queda en la mente son los buenos recuerdos, los juegos y cosas así por el estilo. Entonces, pero lo que hay que rescatar de esos momentos es que lo que prima más y lo que influencia más es el lenguaje de la familia, que tiene un efecto benéfico y constructivo que influye mucho en la subjetividad. Sí, sí, compañero. También teniendo en cuenta que la familia es la base fundamental de todo ser humano, desde allí nosotros como seres humanos aprendemos a decir las primeras palabras, como decir mamá, papá. Entonces desde la familia creamos nuestra propia identidad. Ya después, en la etapa de la adolescencia, ya es cuando estamos en el colegio, eso es donde vamos a practicar, o como que vamos a hacer ya lo aprendido de esa comunicación o de ese lenguaje que nos enseñaron desde la familia. Llevando a cabo, por ejemplo, de los autores por ejemplo, Semmelman, él dice pues que prácticamente nosotros o el sujeto está más interesado en, en entender a los autores en el momento histórico desde mi pensar. Es decir, él nos invita a que tengamos un diálogo, a que tengamos un discurso y que lo que pensamos lo estemos diciendo, ¿sí? Es prácticamente lo que Semmelman nos dice, que nosotros debemos de construir lenguaje de lo que pensamos, que no debemos de callarnos, que debemos de hablar, ¿sí? Porque a partir de la comunicación nos vamos construyendo en cada etapa de nuestras vidas. Siga, compañero. A ver, que también puedo decir que los actores principales
realmente. Resaltar que la comunicación en este momento está fallando mucho, por eso hay como cortes y no estoy escuchando al compañero Mauricio. Ajá. A ver si se me escucha. Hasta ahorita lo estoy Bueno, listo. escuchando, hacía 30 segundos que no te había Ya, escuchado. sí. Pero como resaltamos, el internet es obviamente malo, Ujú. sí, está fallando, por eso es lo que pasa. Bueno, siga. Bueno, creo que hay que resumir un poco por causa de las circunstancias. Eh, Sí, Pienso que digamos, parte de lo que dicen las lecturas va construyendo nuestra subjetividad, el lenguaje, y yo, digamos, en el caso de mi experiencia, ocurren dos tipos de intersubjetividad. Una intersubjetividad con la familia, con, digamos, actores positivos, y otra intersubjetividad, a veces lo que ocurre en el colegio, a veces los retos, digamos, juveniles, un poquitico la vida de diversión y ese tipo de cosas. Entonces, eso en mi vida causó un poquito de confusión, ¿no? Porque no sabía qué elegir. Entonces, eso significa que el lenguaje tiene una influencia, ¿no? Tanto en lo positivo como en lo negativo. Bueno, quería destacar eso. sí, claro, compañero. Pues prácticamente las lecturas pues se enfocan más es en la comunicación, cómo con ella vamos construyendo la Mm. subjetividad, sí, a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, encontré un autor, se llama González Castañón. Él nos dice que todos los seres humanos pasamos o transitamos por unas fases o momentos, ¿sí?, en la constitución de la subjetividad. Dice que en primer lugar se habla de la fase de humanización como el momento en el cual se da la socialización primaria. Esta es con la familia. De allí aprendemos o empezamos a construir nuestra propia identidad, como ya le dije anteriormente. Y eh, después entramos a un momento que es la desalineación. Cuando estamos pequeños somos totalmente dependientes de nuestra familia, pero ya después en la edad adulta ya empezamos a construir nuestra propia familia, ya es cuando ya somos independientes de la familia. Y esto lo hace a base del lenguaje o de la comunicación. Sí, así es. A ver, ¿qué más podemos decir? Ah, en todo caso, el lenguaje es muy importante porque de todas maneras hemos visto en otras áreas que a través del lenguaje se produce el conocimiento y el desarrollo de la cognitividad. En fin, el lenguaje es muy importante. Y creo que vamos captando tanto lo positivo como lo negativo, ¿no? Finalmente, alguno de los dos lenguajes va a tener más fuerza y más incidencia en la formación de nuestra subjetividad. Sí. Por ejemplo, aquí también por su parte, Miriam Jimeno, ella nos habla de la necesidad de contar la Ujú. experiencia, ¿sí? Eh, ella dice que hacerla narrable para dotarla de sentido. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de expresar lo Sí, que a sí, veces sentimos, ¿no? Porque hay eso donde, por ejemplo, ella nos habla sobre la lenguaje, subjetividad, experiencias de violencia. A veces nosotros los seres humanos explotamos en unas palabras pues que no deberían ser las correctas. Entonces prácticamente esta autora nos habla de eso, sí, de que debemos expresar lo que sentimos y sí, y que de comunicar. esa manera ya no solamente somos víctimas, sino que, o sea, trascendemos de esa posición de ser víctimas, y por eso es importante lo que están mencionando. O sea, comunicar es importante. Sí. Sí, siempre estar en comunicación, siempre cada día tener o mejorar nuestro léxico para a veces para tener o vivir o vivir con nuestra familia, con nuestros amigos bien, porque a veces cuando nosotros callamos, sí, pues va a ser de pronto
más peligroso, ¿no? Porque podemos explotar. Entonces esta autora pues, hace referencia a eso. Bueno, compañero Mauricio, pues yo pienso que pues, eso fue lo que nosotros recalcamos o sacamos de todas las lecturas. No sé si tú quieras... No, yo creo que es suficiente, pues al menos pues sabemos que no simplemente se trata de hacer un resumen de la lectura, sino poder... Otra vez se cortó la comunicación. Bueno, compañero Mauricio, entonces no te estoy escuchando nada. Muchísimas gracias por... Evaluación intermedia, momento 2. Grupo 403039-71. Luzmila Bernal Herrera, código 24080-564. Esto es para el grupo colaborativo, como lo indica la guía de actividades. Mi tema para el complemento del trabajo es de lo interpersonal a lo intersubjetivo para definir la comunicación. La comunicación intersubjetiva destaca la construcción social inherente al fenómeno comunicativo. Esto lo dice el autor Marco Milán, 2012. La comunicación interpersonal tiene carácter teórico, es decir, que ocurre, que antecede aún sin que uno se proponga observar o ejecutar algún concepto abstracto proveniente de algún marco concreto, teórico concreto. Y la comunicación interpersonal es un hecho que acontece, fenómeno social, no instrumental, cuando no queremos pensarla. Ya lo aconteció, mientras que hablar de comunicación intersubjetiva ya supone un acercamiento teórico al hecho comunicativo. Por lo tanto, las conductas de los sujetos no son simples respuestas o a estímulos, sino que corresponden a la mayoría de acciones de la decisión a voluntad de los mismos sujetos. O sea, es desde las ciencias sociales, el sujeto es concebido como actor social, como individuo e interacción constante con el otro. El sujeto activo y su esencia es la relación, pues no puede entenderse desde la individualidad. En sujeto